Ramsey. Eren ya sabía que iba a matar a ese niño. Cuando llegó a Liberio disfrazado antes del ataque, encontró a Ramsey siendo golpeado por varios hombres en la calle por haber robado, y lo salvó de la paliza. Un gesto pequeño, casi sin sentido, excepto que Eren ya había visto el futuro. Sabía exactamente lo que le iba a pasar a ese niño durante el retumbar, y lo salvó de todos modos. Después se arrodilló frente a él y lloró. Le pedía perdón una y otra vez mientras Ramsey lo miraba sin entender nada. Un hombre extraño, llorando en silencio frente a un mendigo de la calle. Días después, cuando los titanes colosales comenzaron a arrasar el continente, Ramsey y su hermano Jalil huían entre el caos. Un titán destruyó un edificio a su lado y los escombros los alcanzaron. Uno de esos fragmentos aplastó a Ramsey contra el suelo, inmovilizándolo. Desde ahí, sin poder moverse, vio el cuerpo sin vida de Alil a centímetros de él, y entre gritos desgarradores, fue pisoteado por uno de los mismos titanes que Eren había desatado. Ramsey murió sin entender nada, sin saber que el hombre que había llorado frente a él días antes era el mismo que estaba destruyendo el mundo, y sin saber que ese llanto no era de arrepentimiento por lo que había hecho, sino por lo que todavía no había hecho y sabía que haría. Eren lo vio venir, lloró por ello antes de que ocurriera, y no hizo nada para evitarlo porque sabía que no podía, o porque decidió que el precio era aceptable. Eso es lo más oscuro de la muerte de Ramsey, y no la violencia. Es que alguien que podía haberlo salvado eligió no hacerlo, y tuvo que vivir con esa decisión antes de que ocurriera. Si esta muerte ya te ha dejado sin palabras, dale un buen like y suscríbete, porque las siguientes son todavía mucho más brutales. Hannes. Por un momento, de verdad parecía que lo iba a conseguir. 5 años antes, Hannes tuvo la oportunidad de matar al titán sonriente. Llegó hasta él con la espada en la mano, pero el miedo lo paralizó. En lugar de luchar, agarró a Eren y a Mikasa y huyó, dejando atrás a Carla. Y desde aquel día vivió cargando con esa culpa. Cuando el titán sonriente reapareció en el campo de batalla, Eren no podía transformarse, había agotado sus poderes y el titán se acercaba. Entonces Hannes se interpuso. Le cortó el tendón del talón al titán sonriente y lo derribó. Gritó que por fin iba a vengar la muerte de la madre de Eren y se lanzó a rematarlo. Durante unos segundos parecía que esta vez sería diferente, que después de 5 años cargando con la culpa, por fin iba a corregir el mayor error de su vida, que esta vez sí iba a convertirse en el héroe que no pudo ser aquel día. Y entonces el titán lo atrapó, lo devoró delante de Eren y Mikasa, con la misma sonrisa permanente, de la misma forma exacta en que había devorado a Carla años antes. Eren no pudo hacer nada, se le cayeron los brazos. Aquello fue demasiado incluso para Eren. Incapaz de procesar lo que acababa de pasar, empezó a reír mientras Mikasa lo sostenía. Lo que Eren no sabía entonces, y que descubriría mucho después, es que ese titán era Dina Fritz, la primera esposa de su propio padre. La misma mujer que había sido transformada en titán como castigo en Marley por ser parte de los restauracionistas. El mismo ser que siguió instrucciones inconscientes hasta encontrar a la familia de Grisha y destruirla 2 veces. Hannes murió a manos de la madrastra de Eren sin que ninguno de los dos lo supiera, y cuando Eren golpeó al titán con los puños desnudos en un gesto de pura desesperación, activó sin saberlo el poder del titán fundador por primera vez. La sangre real de Dina Fritz desencadenó algo que cambiaría el curso de toda la historia. La muerte de Hannes no fue solo una tragedia, fue el detonante. Petra Ral. Lo más cruel de la muerte de Petra no fue cómo murió, fue lo que su padre estaba haciendo en ese momento. Petra era una de las soldados elegidas personalmente por Levi para su escuadrón de operaciones especiales. 58 titanes eliminados en su historial, feroz en combate, completamente leal, y la persona que había tomado a Eren bajo su protección cuando él todavía no entendía nada de cómo funcionaba el cuerpo de exploración. Cuando el escuadrón se enfrentó a la titán hembra en el bosque, pelearon convencidos de que tenían la ventaja. Pero la titán hembra se regeneró de formas que no esperaban y fue eliminándolos uno por uno. Petra quedó en shock, sin tiempo de procesar lo que estaba pasando. La titán hembra la lanzó de una patada contra un árbol, y el impacto fue brutal e instantáneo. Levi encontró su cuerpo después, no dijo nada. Recogió en silencio el emblema ensangrentado de uno de sus compañeros caídos, lo limpió como pudo y lo guardó. Lo haría llegar a la familia más tarde, para que no tuvieran que ver el estado real del cadáver. Un gesto pequeño, casi invisible, de alguien que no sabe expresar el dolor de ninguna otra forma. Siguió adelante, porque eso es lo que hace Levi, pero quienes lo conocen saben que ese silencio cargaba un peso que pocas veces se le había visto. Y mientras eso ocurría, el padre de Petra viajaba para hablar con Levi sobre su hija.
Había ido a preguntarle si ella había encontrado su lugar, si estaba bien, si era feliz en el cuerpo de exploración. Levi lo escuchó desde su caballo sin poder decirle todavía lo que ya sabía. Petra murió sin despedirse, y su padre no lo supo hasta después. Berthold Huber. Durante años, Berthold fingió ser un compañero mientras cargaba con el secreto más destructor de la historia. Era el Titán Colosal, el mismo que derribó la muralla el día que murió la madre de Eren, el mismo que desencadenó todo lo que siguió. Callado, ansioso, siempre un paso detrás de Reiner, Berthold llevaba esa culpa consigo en cada entrenamiento, en cada comida, en cada momento que compartía con los chicos a los que sabía que estaba traicionando. En Shiganshina se transformó para destruir al cuerpo de exploración. Armin, medio quemado y al borde de la muerte, se aferró al cuerpo del titán colosal como distracción. El calor era insoportable, pero aguantó. Y mientras Berthold estaba concentrado en él, Eren llegó por detrás. Lo sacó de la nuca del titán en forma humana, indefenso, sin ninguna forma de defenderse. El cuerpo de exploración lo capturó, y entonces vino la gran decisión. La única dosis del suero titán disponible se la darían a Armin para salvarle la vida. Eso significaba que Berthold sería entregado a un titán para que lo devorara. Cuando lo entendió, entró en pánico. Suplicó, llamó a Reiner, llamó a Annie. Los nombró una y otra vez mientras el titán transformado de Armin se alzaba sobre él. Y en ese momento dejó de ser un guerrero de Marley. Ya no era el enemigo que había destruido murallas y matado a miles de personas, sino era solo un adolescente completamente aterrorizado pidiendo que alguien, cualquiera, fuera a salvarlo. Pero nadie acudió. El titán lo agarró y sus gritos desgarradores resonaron durante unos segundos hasta que se cortaron de golpe. El hombre que había matado a miles de personas, que había destruido la vida de Eren, de Mikasa, de Armin, murió exactamente igual que sus víctimas, devorado vivo, sin que nadie lo salvara, llamando a personas que no llegaron. Eso es lo que hace que su muerte sea imposible de olvidar, y no la justicia, la simetría brutal de un destino que no distingue entre verdugos y víctimas. Marlo Freudenberg. El último pensamiento de Marlo antes de morir fue para Hitch. Marlo había pasado por la policía militar convencido de que podía reformarla desde adentro, pero cuando entendió que el sistema estaba corrupto y no tenía intención de cambiar, eligió al cuerpo de exploración, a los únicos que de verdad luchaban por algo que importaba. Murió en la carga suicida contra el titán bestia. Él y los demás reclutas cabalgando directamente hacia una lluvia de rocas que mataba a los soldados uno a uno mientras avanzaban. Marlo vio cómo caían y aún siguió cabalgando. En los últimos segundos, sin que nadie lo supiera, su mente fue a Hitch, su compañera de la policía militar. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento, si estaría dormida todavía, sin enterarse de nada de lo que estaba pasando en el momento. Pero no llegó a terminar ese pensamiento. Una roca le aplastó la mitad de la cabeza, sin tiempo para el miedo, y aún peor, sin tiempo para saber si el sacrificio valió para algo. Lo más duro de Marlo es que murió creyendo en Erwin, en el cuerpo de exploración, en que aquella carga tenía sentido, y tenía razón, solo que él nunca pudo verlo. Pero Marlo no fue el único que se sacrificó durante aquella carga, así que deja un buen like y suscríbete, porque el siguiente se sacrificó sabiendo que probablemente ni volvería con vida. Ian Dietrich. Ian Dietrich sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió actuar como señuelo. Era el líder del escuadrón de élite encargado de proteger a Eren durante la operación para sellar la brecha en la muralla Rose. Cuando Eren perdió el control de su forma titán al inicio y quedó inconsciente, sus compañeros propusieron retirarse. La misión parecía perdida. Pero Ian se negó, insistió en seguir, sabiendo que sin Eren no había ninguna esperanza para la humanidad. Cuando Eren volvió en sí y levantó la roca, Ian ordenó protegerlo a cualquier precio. Los titanes llegaron en masa. El escuadrón se quedó sin edificios desde los que usar el equipo de maniobras y tuvo que pelear a pie, sin ventaja alguna. Entonces Ian tomó la única decisión que quedaba, convertirse en señuelo, atrayendo titanes lejos de Eren para darle tiempo de llegar a la muralla. Vio a uno de sus compañeros atrapado, corrió a liberarlo sin dudar y lo logró. Pero al hacerlo quedó completamente expuesto. Un titán lo agarró y lo mordió antes de que pudiera moverse. Murió en el momento exacto en que Eren sellaba la puerta con la roca. No llegó a saber que había funcionado. Murió creyendo que quizás sí o quizás no, sin certeza de ningún tipo. Erwin Smith. Erwin dedicó toda su vida a descubrir la verdad que había al otro lado de las murallas, y murió a un paso de llegar. Había enviado a morir a cientos de soldados a lo largo de los años. Los había mirado a los ojos antes de cada misión sabiendo que muchos no volverían, y los había mandado igual, porque creía que algún día descubriría la verdad que justificara cada uno de esos sacrificios,
que cuando llegaran al sótano, cuando encontraran lo que Grisha había dejado ahí, todo habría tenido sentido. Cada nombre grabado en la memoria, cada rostro que se repetía en sus noches, cada decisión imposible que había tomado sin titubear, todo habría valido la pena. Llegó a Shiganshina ya sin un brazo, perdido en una batalla anterior. Cuando el titán bestia atrapó al cuerpo de exploración fuera de la muralla y comenzó a lanzar rocas que aplastaban soldados y caballos sin distinción, Erwin fue el único que mantuvo la cabeza fría. El único plan posible era una carga suicida directa, suficientemente caótica para distraer al titán bestia, mientras Levi se infiltraba para atacarlo por sorpresa. Reunió a los reclutas que quedaban, chicos aterrorizados que sabían perfectamente lo que significaba esa orden, y les dio el discurso que define su personaje entero. Les dijo que sus vidas probablemente terminarían en esa carga, que el miedo que sentían era completamente normal, pero que si morían avanzando, si obligaban al titán bestia a mirarlos a ellos en lugar de a Levi, sus muertes tendrían un significado que pocas personas en la historia habían podido darle a la suya. Les dijo que dejaran hervir su sangre, y los convenció. Cabalgó al frente gritando mientras las rocas caían. Una lo alcanzó en el costado, atravesándolo junto con su caballo, y debería haber muerto en ese instante. Pero no murió, siguió con vida apenas cuando Floch lo encontró y lo llevó de vuelta. Lo que vino después fue el momento más doloroso de toda la serie. Solo había una dosis del suero titán, capaz de salvar a Erwin o a Armin, que también estaba al borde de la muerte. Levi quedó completamente dividido. Por un lado estaba Erwin, el hombre con quien había combatido durante años, el único líder en quien había confiado. Por el otro estaba Armin, un chico joven con un sueño diferente pero igual de grande, y Levi eligió a Armin. Y lo hizo porque recordaba algo que Erwin le había confesado en privado, que estaba cansado, del peso del liderazgo, de los sacrificios constantes, de perseguir una verdad que siempre parecía estar justo un paso más allá. Levi decidió que Erwin merecía descansar, que había dado demasiado durante demasiado tiempo. Erwin murió en paz, sin saberlo, sin llegar al sótano, sin descubrir la verdad que lo había mantenido en pie durante toda su vida. La ironía de su muerte es que el sótano estaba ahí, a metros de distancia. Contenía exactamente lo que Erwin había buscado durante décadas, y aún así él nunca lo abrió. Ymir Fritz. Y finalmente llegamos al personaje que define todo lo que existe en el mundo de Attack on Titan. Los 9 titanes, las murallas, la maldición de los 13 años, 2000 años de guerra entre pueblos que no recordaban por qué peleaban, todo tiene el mismo origen. Una niña a quien cazaron como animal por soltar unos cerdos. Hace 2000 años, Ymir vivía en una aldea que fue arrasada por la tribu de los Eldios. A los esclavos que sobrevivieron les cortaron la lengua, e Ymir fue uno de ellos. Un día, un cerdo escapó del corral. Los demás esclavos la culparon a ella, y el rey Fritz la mandó cazar al bosque como entretenimiento. Herida y huyendo, cayó dentro de un árbol enorme, en un estanque subterráneo donde habitaba una criatura primitiva, algo similar a una escolopendra, que los textos llaman la fuente de toda materia viviente. La criatura se fusionó con ella, y Ymir emergió como el primer titán que jamás existió. Con ese poder podría haber destruido a Fritz y huido, pero no lo hizo. La esclavitud estaba tan grabada en ella que volvió a servirle. Construyó caminos, cultivó tierras yermas, destruyó a los enemigos de Eldia y como recompensa el rey la convirtió en su concubina. Y tuvo 3 hijas con ella, María, Rose y Sina, los mismos nombres que llevarían las murallas siglos después. 13 años después de obtener su poder, un soldado lanzó una lanza hacia Fritz durante una rendición y Ymir se interpuso. La herida no era mortal para alguien con su capacidad de regeneración, pero Ymir eligió no curarse, eligió morir. Era la única decisión que había podido tomar por sí misma en 13 años de esclavitud. El rey Fritz, en lugar de llorarla, ordenó a sus 3 hijas que se comieran el cadáver de su madre para que el poder titán no se perdiera. De esa única vida nació todo. De ese único cuerpo devorado por sus propias hijas salieron los 9 titanes, y Ymir, incluso después de muerta, quedó atrapada en los caminos durante 2000 años más, sin poder descansar, construyendo titanes para los descendientes del hombre que la había esclavizado. Millones de personas murieron en guerras que no entendían, imperios enteros cayeron, generaciones de soldados se sacrificaron creyendo luchar por algo más grande, y todo eso, cada una de esas muertes, cada uno de esos sacrificios, se puede trazar hasta una sola niña que no tuvo nombre de familia, ni voz, ni la más mínima oportunidad de elegir su propio destino. La historia de Attack on Titan no empieza con titanes ni con murallas,
Empieza con una injusticia tan antigua que nadie ni recuerda ya que ocurrió, y quizá por eso, cuando termina Attack on Titan, nos damos cuenta de que los monstruos nunca fueron los titanes, siempre fuimos nosotros.